Jehová sea con ustedes, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio después de que, pues, por la voluntad de nuestro Dios, el día domingo no pudimos llevarlo a cabo por la situación de que tuvimos que despedir a dos de nuestras hermanas que partieron y que ahora ya están descansando y esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la reunión de toda su iglesia, y que ese día va a llegar también para nosotros. Así que pues tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos que ese día sea favorable para nosotros también. Que Jehová bendiga a nuestros hermanos que por el recuerdo y ciertamente de la familia se siente la pena y el dolor, pero estos pasan como todo en la vida. Y una de las cosas que como personas que nuestro Dios nos dotó dentro de ese instinto de supervivencia es que somos altamente adaptativos a las situaciones que se nos presentan. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos seguros que hemos de continuar en esta lucha juntamente con nuestros hermanos que así lo harán. Por ello hoy, mis hermanos, que estamos analizando este estudio de la formación del pueblo de Dios y que lo he titulado pues el canon de la Biblia, en alusión a que así como la Biblia se formó con unas medidas, con unas normas, con un rigor, también nuestro Dios decidió formar un pueblo bajo esas normas, esas directrices, y que ya vimos cómo ha evolucionado, cómo se fue formando, y que ese pueblo se formó con 12 tribus que descienden de los 12 hijos de Jacob, el cual nuestro Dios lo llamó como Israel. Y de ahí toma su nombre ese pueblo, que ahora es Israel. Ahora nosotros estamos ya llegando a la segunda parte. Ya vimos esa primera parte de cómo se forma el pueblo. Llegamos a la segunda y pues ahorita me voy a permitir, mis hermanos, ponerles la presentación que tengo. Me permiten. Ahí ya lo tenemos. Bueno, esa es la cortinilla. Pero vamos pues entonces a continuar. Aquí tenemos en esta presentación y en este esquema lo que forma la población, el territorio y las leyes. Las leyes la puse aquí como la base fundamental y que sostendrá estas dos entidades para que se forme y sea un verdadero pueblo. Algo que sea pues con mucha potencia, con mucha fuerza, como nuestro Dios hace las cosas perfectas, ¿no? Nosotros vimos en el anterior estudio del viernes la importancia de las leyes y ahí analizamos precisamente eso, cuán importante es. Y vamos a hacer un ligero repaso o algo recordatorio. Si tienen alguna pregunta, si algo quieren aclarar, pues con todo gusto, adelante mis hermanos, tienen toda la libertad de intervenir, ya sea levantando su mano o bien simple y sencillamente abriendo su micrófono y expresándolo. Entonces, nosotros vimos básicamente lo que son las leyes, o llegamos a esa parte, y fíjense que lo que vimos respecto a eso es esto que la importancia que tienen, porque las leyes son una parte esencial de la sociedad para que funcione, para que pueda ser verdaderamente una sociedad o algo que sea congruente. Las leyes proporcionan un marco para lo que es y no es aceptable, es decir, acotan lo que se puede y lo que no se puede hacer, ponen los límites en nuestra sociedad y de esa manera ayudan a garantizar que se respeten o más bien que se reconozcan y se respeten los derechos de todas las personas que incluyen X sociedad.
Las leyes también brindan la orientación sobre cómo las personas deben de interactuar entre sí, es decir, regulan las relaciones que tienen entre sí y cómo se deben de resolver las diferencias, las disputas, los problemas. A lo largo de la historia, las leyes ciertamente han evolucionado y han venido de menos a más y cada vez se vuelven más sofisticadas conforme la sociedad se va desarrollando y va creciendo. Pero no hay que olvidar, mis hermanos, que su importancia sigue siendo la misma. La más simple de las leyes es tan importante como la más amplia y sofisticada. Y por nuestro caso, ahora si nosotros, como queremos, si queremos ser ese pueblo de Dios nuevo, del nuevo pacto, fíjense que no es suficiente conformar congregaciones, conformar iglesias y decir que somos iglesias de creyentes. O simple y sencillamente que creemos y que seguimos los evangelios de Jesucristo y que somos la iglesia de Dios o el pueblo de Dios. Realmente, este, lo que es más importante o lo que va paralelo a reconocer a Jehová nuestro Dios y a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es atender sus leyes y sus estatutos y seguirlos o tratar de seguirlos puntualmente. Por ello, lo más importante dentro de las leyes no es que las conozcamos, realmente no es que las conozcamos, sino que las entendamos, que entendamos el concepto de esas leyes, porque pues aprenderlas es como decía el apóstol, sería como címbalos que retumban, pero que no dan melodías, solamente suenan. Por eso yo creo que de todo lo que hemos visto, esta es la parte más importante que estamos analizando en el entorno de la Biblia. Así que, entonces, pues, dada esa importancia que tienen las leyes, y que en vez de memorizarlas, entendamos, se trata entonces de esto, de que con eso, o más bien con eso entenderíamos cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, créanlo, que no es para que nosotros vivamos en medio de temor, de dudas, que no vivamos sin fe, sin confianza, sino todo lo contrario, que sea más fácil convivir entre la sociedad, entre nosotros, como verdaderos hermanos. Fíjense que aquí les estoy poniendo de Éxodo 18:20 palabras que Jethro, el suegro de Moisés, les dijo a ese pueblo y les dice eso como resumen cuando ellos se encontraron y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben y lo que han de hacer. ¿Por qué les dice esto? Bueno, hay que recordar que Moisés era el líder, el dirigente, porque Dios lo puso. Y todos los asuntos, todo acudían a Moisés para que lo resolviera. Y pues era un pueblo grande. Dice por ahí que eran más de 600,000 personas. Entonces, nada más dense una idea el número de asuntos que iban a tratarle entre los importantes y los triviales. Pero créanlo, para el que tiene el problema nunca va a ser trivial. Para los demás va a ser algo sin importancia, por más grande que sea. Pero entonces cada quien hace suyo su problema y pues lo llevaban a Moisés y eso lo observaba Yetro y decía, oye, pues se van a cansar, van a colapsar. Entonces dice, ¿qué es lo que has de hacer? Si tú les enseñas cómo deben de convivir y qué es la esencia misma de la ley, que es la relación entre ellos y que deben de observarlas, no vas a tener problemas. Ellos podrían resolver sus propios problemas. Esa era precisamente la gran ventaja o lo que más, o el por qué le dice estas palabras. ¿A dónde iba esto?
Vimos también cómo en su peregrinar llegaron a esta parte del desierto donde está el monte de Sinaí. Y ahí también Dios les dice estas palabras: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y bueno, ya vieron, ya vimos, mis hermanos, lo que Dios quiere para su pueblo, pero también vimos y analizamos cómo ese pueblo se portó de manera rebelde y ante los menores problemas, primero tuvieron miedo de los egipcios, eh, temor por su vida, y luego después ellos se quejaron de que no tenían que comer, de que no tenían agua, etcétera, de muchos problemas, y todo se lo resolvió Dios con muchas muestras de poder. Entonces todo esto era como para que ellos vieran o entendieran que el poder de Dios no era para meterles miedo, sino para que el poder de Dios era protector y no una amenaza. Sin embargo, vamos a ver cómo ya estando ellos ahí en esa parte, pues llegaron hasta esta parte del monte y vieron la presencia de Dios, algo pues maravilloso o terrible. Depende de cómo lo veamos. Depende de cómo veamos. Hoy, mis hermanos, yo quiero mencionarlo esto porque pues acabamos de pasar por algo doloroso y a la vez glorioso, que es precisamente los funerales de nuestras hermanas María Domínguez y Sofía García. Y ciertamente, pues hay dolor, hay pena por la separación, pero también debemos de entender que es el cumplimiento de la maravilla, de lo maravilloso del poder de Dios que se gesta en nuestras personas, porque vamos a pasar de ser simples mortales a ser seres maravillosos de luz, que podemos estar en su reino. Imagínense lo que el pueblo vio de esa gloria de Jehová. ¿Qué vimos nosotros en estos días? ¿O qué es lo que nosotros percibimos? ¿El sufrimiento, la pena, el dolor, la pérdida? ¿O la demostración de la bondad y la misericordia de Dios en nuestras hermanas y en nosotros al darnos ese testimonio y hacernos ver que comienza la verdadera vida y que estamos nosotros para recibir esa promesa de vida eterna, esa promesa maravillosa? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué percibimos? ¿O qué queremos ver? ¿Qué queremos percibir? ¿El miedo, el temor o la alegría, la fortaleza y el ánimo de que nosotros vamos por el camino recto y justo? Eso es lo que el pueblo estaba enfrentando, y de manera física. Nosotros apenas sí vimos como un destellito de esa maravilla. Yo les decía a mis hermanos, miren, si se hubiese tratado de un nacimiento, habría fiesta, felicidad y todo gozo. ¿Y para qué? Para que el que llega venga a sufrir en este, como dicen muchos en unas partes, o por ahí coloquialmente, en este valle de lágrimas, en este mundo cruel, en este mundo difícil, y hay tanta alegría y gozo y se hace fiesta y todo, y cuando se va, cuando se tiene esa expectativa de gloria, de honor, entonces viene el caso contrario. Sí, es verdad, lo entiendo, que no nos gusta separarnos, que extrañamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, la convivencia diaria, pero hay que ser honestos, también extrañamos los problemas que nos resolvían, aquello que nos conducían. Vamos a extrañar también el que ya vamos a estar ahora, tomar nuestras decisiones por nosotros, solos tal vez, pero tenemos que aprenderlo, tenemos que adaptarnos, porque esos son los retos diarios de esta vida. Pero esos son los retos que nos van a dar la oportunidad de alcanzar esa gloria. Entonces, esto es lo que queremos, lo que yo quiero, mis hermanos, compartir con ustedes, del por qué Dios es tan importante esta parte en donde les da sus leyes.
sus leyes al pueblo. Entonces, no entendamos pues el mensaje que a través de estos pasajes muy descriptivos de la Biblia nos dice de que ese pueblo recibió grandes y maravillosas obras, gran poder para que lo mostró en los egipcios y en ellos, y sin embargo ellos lo sintieron como una amenaza, como un terror, y el que se acercaba ahí tenía miedo de morir, y le decían a Moisés que él hablara con Dios, pero que ellos no vaya a ser que murieran. Qué triste, mis hermanos, y qué triste si nosotros nos ponemos en esa situación. Vamos a ver entonces que esto, yo es con lo que creo que terminamos por ahí con este pasaje de Éxodo 24 del 9 al 12 y sí, para que me descanse un poquito de mi voz, ¿alguien lo quiere leer, mis hermanos? Adelante, por favor, alguien léalo. Te lo leo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron el Dios de Israel, al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Bien, gracias. Fíjense, mis hermanos, yo quiero poner especial en esto, especial atención en esto, porque el entorno de la anterior gráfica que vimos, de miedo y de temor por lo que sucedía, y que tenían temor de que, así como Dios destruyó a los egipcios, los castigó duramente, también lo hiciera con el pueblo, lo hicieran con ellos, pero vamos a ver que nuestro Dios de verdad es misericordioso y al que quiere le da su honra y su gloria. Aquí yo les comentaba desde el viernes que yo había aprendido ahí en el seno de esta iglesia que nadie veía a Dios y el que lo veía moría, excepto tal vez algunos cuantos personajes por ahí mencionados en la Biblia, pero que la norma era esa y que inclusive más adelante por ahí lo vamos a ver que al mismo Moisés le dice que para que no lo dañe cuando él pase y su gloria, lo va a poner entre unas peñas y que solamente le permitirá ver su espalda, la parte posterior, no su frente ni su gloria para que él no sufra daño alguno. Y con todo y eso, cuando él baja, baja resplandeciente. Entonces diríamos, no, pues maravilloso. Pero aquí lo que está diciendo en este pasaje, que subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiud. Es Moisés, su hermano y sus sobrinos, que eran los sacerdotes, más 70 de los ancianos de Israel. Y estas 74 personas vieron a Dios, al Dios de Israel. Y ellos vieron, y esto me llama la atención de este detalle de que vieron que debajo de sus pies había un piso, pues como lo describe aquí, debió haber sido algo maravilloso, un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Se imaginan ese piso de cristal así ese? Entonces con eso entenderíamos que realmente estaban en el reino de Dios. Y dice que entonces Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, es decir, no los dañó. Y vieron a Dios y comieron y bebieron en su presencia. Y bueno, después de esto diríamos, de verdad nuestro Dios tiene misericordia, de verdad nuestro Dios al que ama le da una enorme, inconmensurable honra. ¿Cuánto no le dio a estos varones? Imagínense lo que ellos recibieron. Nadie nunca jamás recibiría algo así en vida.
y lo recibieron por la misericordia de Dios. Y esto es lo que, si esto pasó, créanlo que va a pasar más, aún más con todos nosotros. Como Él lo ha expresado, que si diéremos oído a su voz, guardamos sus leyes, sus estatutos, vamos a ser un pueblo escogido y amado de Dios. Pero esto tenemos que entender de qué se trata, porque muchas veces nos aprendemos las cosas, pero no las entendemos y las hacemos mal. Eso le pasó a ese pueblo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Entonces dice que entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nuestro Dios, pues entonces decidió darles esas leyes, y estas leyes, bueno, nosotros vamos a ver que es las que conocemos y que son los mandamientos. Pero miren, realmente yo les había cargado la vez pasada una tarea, porque en tres capítulos describe la mayoría de las leyes antes de que Moisés suba y se las entregue en tablas de piedra. Primero, en los capítulos 21, 22 y 23, vemos cómo le describe toda una serie de leyes y de normas que ellos habrán de observar primeramente, y después les da muchas más, y después ellos sacan muchas más, y ya veremos entonces ampliando qué tantas leyes. Pero básicamente para que cuando llegue o cuando va a llegar el momento en que Dios le va a entregar estas leyes en tablas de piedra como así lo expresó, pues ya ellos ya las tenían, por lo que viene después. Ahora yo quiero aquí, ya en el momentito que nos queda, hablar precisamente sobre las leyes, porque vimos que era la importancia de las leyes, y entonces vamos a entender cuál es esa importancia de las leyes. Miren, mis hermanos, lo que están viendo ahí en la gráfica es algo muy significativo y es algo muy antiguo, antes del pueblo de Dios, y es lo que se le conoce como el Código de Hammurabi. Esto sucede por los años por allá entre el 1728-1686 a.C. en Babilonia. Ahí reinaba el rey Hammurabi, y a él se le ocurrió eh, poner por escrito la ley. ¿Por qué? Porque la gente estaba sometida al capricho de los jueces, y los jueces ya lo sabían, ya había normas que regulaban, pero las aplicaban los jueces. Entonces ellos iban con los jueces y ellos aplicaban la ley como querían, y unos sí y otros no, y cada quien lo hacía como ellos querían, y realmente pues no había algo que fuera normativo, y pues todo era una corrupción. Entonces se le ocurrió elaborar este código, que se reconoce como el primero de la historia, y ordenó que lo pusieran a la vista de todo mundo para que la gente lo conociera. Este código era muy estricto y hablaba mucho sobre la pena de muerte para muchos de los delitos, y además tenía otra característica que también fue característica del pueblo judío, del pueblo hebreo, o del pueblo de Israel, la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Él justificaba esto, que decía que el código debía servir para disciplinar a los malos y evitar que el fuerte oprimiera al débil. Y bueno, este se reconoce como el primero de los intentos de tener una ley escrita. Después de esto, ya vimos cómo nuestro Dios le dicta leyes a Moisés. Si leyeron los capítulos 21, 22 y 23 se van a dar cuenta del montón de leyes. Pero después le entrega lo que vimos ahí, que se conoce como las tablas de la ley. Esto por ahí unos cuantos años más,
por el siglo XVII antes de Cristo, según la, la, las dataciones que hace la historia, es cuando llegaron al monte Sinaí y ahí Moisés recibió directamente de Dios estas tablas de la ley. Después vamos a ver todo cómo fue que las recibió. Estas tablas se dice que contenían 10 mandamientos que deberían ser respetados por el pueblo de Israel si querían seguir bajo la protección de Dios. Entonces esta sería la segunda y unas leyes más formales y que eran unas leyes que eran muy humanas con un propósito de regular muy bien el comportamiento de los hombres entre sí y para con la relación con Dios. Es decir, abarcaban la sociedad y la religión. Eran leyes sociales y religiosas. Y bueno, ya después por ahí estaríamos viendo que posteriormente ahí en Grecia se escribieron por el año ya 600 después de Cristo, eh, un legislador dracón recopiló todas las leyes que se conocían de manera oral, las pone por escrito y que se dan cuenta que pues al aplicarlas eran muy duros y es más, decían que parecía que estaba escrito con sangre porque casi todos los delitos eran castigados con la muerte. Pero bueno, siempre se ha dicho que las leyes no tienen como objetivo el castigo, sino la garantía de los derechos. Así que por años, 100 años después, por el siglo V antes de Cristo, el legislador Solón moderó las leyes de Dracón, haciéndolas más humanas y justas. Y esto después viene y quedamos pues, llegamos aquí hasta donde surgió el derecho, que es en Roma, el famoso derecho romano, que constituye la base de nuestro sistema judicial actual, que se considera como sujeto de la ley al ciudadano y que se le aplican las normas para regular su vida social, laboral, familiares, comerciales, privadas, etc. Para esto fue el emperador Adriano por el año 121 ya después de Cristo, que se le ocurrió la idea de recopilar todas las leyes que estaban vigentes hasta ese momento en un solo código, que se llamó el Edicto Perpetuo. Y con esto, pues ya se trataba de normalizar y de eliminar las diferencias de interpretación de los jueces, como un código, como una constitución. Después, el emperador Justiniano del Imperio Romano de Oriente nombró a 10 juristas que redactaron un nuevo código al que le llamó el Corpus Juris Civilis y se le conoce como el Código de Justiniano. Entonces, esta es en síntesis la evolución de las leyes hasta hoy en nuestro día, abarcando todas las que nos regulan, que vienen obviamente y tienen como base y fundamento la ley de Dios, aunque sean civiles, porque lo que buscan es que la gente viva en santa paz. Y bueno, ya por último aquí, actualmente hay un concepto de la ley de la libertad, porque en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo menciona la libertad como la ley y precisamente que las leyes liberan a las personas del pecado y les dan la libertad. Así pues, entonces un escritor, un jurista, John Locke, escribió que el fin de la ley no es abolir ni restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Es decir, donde no hay ley, no hay libertad, porque la libertad consiste en estar libre de restricciones y violencia ajenas. Y eso es imposible donde no existe la ley. Por lo tanto, la ley, el propósito de la ley es que nosotros seamos libres, que nosotros seamos libres en, pues, en, en la bondad de nuestro Dios. Así que eh, vamos a ver, mis hermanos, pues,
que esto es lo que quise compartir con ustedes en este estudio. Y hay alguna pregunta para finalizar, porque el día de hoy voy a hacer entrega de la guardia a nuestro hermano Miguel Gómez. Para quienes no lo conocen, está presente. Él va a cubrir las guardias que llevaba nuestro hermano Pablo Telles, que como saben, pues él ya está impedido por sus problemas de salud y de edad. Entonces él pues ya formando un grupo, un pequeño pueblo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pues también se incorpora a este servicio y él va a conducir los estudios que se van a hacer en línea en lo que correspondía a la guardia de nuestro hermano Pablo. Así que, pues, hoy voy a hacer entrega de él, del servicio a él. Que Jehová le bendiga y les guarde. Que Jehová Jesús